Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente reunidos aquí en el programa Sobre la Mesa para conversar de los temas que nos interesan a los bolivianos. En esta oportunidad vamos a estar hablando de los escenarios políticos que se están dando a nada más que 34 días de lo que serán las elecciones generales del 20 de octubre. Le voy a mostrar también las encuestas que están saliendo en todos los medios de comunicación y vamos a estar comentando con nuestros invitados estas tendencias que se están marcando en la preferencia del electorado. Así que esté atento a que nosotros les preguntemos a nuestros panelistas cuál es la percepción que tienen de estos números que van traduciendo el sentir de la gente, lo que la gente está decidiendo. Por un lado eso, por el otro lado quiero contarles y les cuento a la audiencia y a la televidencia en general que desde el día viernes ya sale absolutamente con todas las de la ley este canal Aviala en la ciudad de Sucre, en el canal 37 de Cotes, por si acaso para los chuquisaqueños que están allá en la capital, en Sucre, para que nos sintonicen todos los lunes, en este caso del programa, y que nos sintonicen, por supuesto, todos los días con toda la programación que ofrece Aviala Televisión. Así que un cariñoso abrazo a todos los chuquisaqueños, también a los mexicanos, hoy día es Día de México, y por supuesto a los cochabambinos que han estado de aniversario departamental el 14 de septiembre. Vamos a empezar el programa, no se olvide de llamarnos, 720-50222, es el número de WhatsApp, mensajes cortitos para que yo los pueda leer al final del programa y por supuesto usted pueda participar y pueda ser parte de lo que significa el programa Sobre la Mesa. Comenzamos. Aquí conversando con los panelistas, se los voy a presentar, el doctor Iván Lima, ustedes ya lo conocen por supuesto. Doctor, buenas noches, gusto de tenerlo acá. Está por primera vez en nuestro programa el padre Sergio Montes, director de ANF, esta agencia de noticias que es tan requerida por los periodistas. Querido Marcelo Arequipa, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, yo quiero comenzar compartiendo con el público que nos sigue noche a noche, lunes a lunes. Se ha vivido en este último tiempo, Marcelito, contigo, porque se ha vivido en este último tiempo días pesados respecto a lo que significa lo político. Es decir, hemos tenido conflictividad a partir de hecho de los incendios, ¿no es cierto?, sacando conclusiones a tientas, diría yo, porque hay miles de versiones desde que están complotando contra el gobierno del presidente Evo Morales hasta que podrían ser los interculturales, en fin, se han dicho miles de cosas, muchas cosas se han dicho y de esto desprenden otros temas que también son importantes. Se ha hablado del decreto 3973, de la ley 741, se ha hablado de muchas cosas y obviamente hay un clima difícil. De verdad que nunca hemos pensado, sobre todo quienes hacemos seguimiento de la política de nuestro país, Sergio, tú dirás, que se torne en un momento tan difícil, complicado, complejo para entender esta maraña de lo que significa la política boliviana. Con este preámbulo quiero que en tu percepción me des una percepción general para contextualizar lo que estoy hablando a partir de todos estos hechos que se han dado los últimos días y también, por supuesto, como no nombrar la famosa encuesta que no ha sido difundida. Sí, buenas noches, Marcelito. Sí, buenas noches. Claro, a ver, para mí hay como tres dimensiones que podían haberse tocado en este proceso electoral y hay una que está siendo predominantemente más importante en el debate en general, por eso los dichos y los no dichos, ¿no? La primera dimensión es una dimensión un poquito más racional y eso tiene que ver con que podríamos estar hablando de propuestas, podríamos estar hablando de ideas, podríamos estar hablando de programas políticos. Cuando han presentado los partidos políticos lo que quieren hacer con el país hacia el 2025. No lo estamos haciendo. Es decir, no digo que en general no lo hagamos, pero predominantemente no lo estamos haciendo. Es una dimensión más racional, si quieres, que nos hubiera obligado a tener otro escenario que no tenemos hoy día. El segundo escenario es una mezcla entre lo racional y lo emotivo.
Y eso es, también podríamos estar hablando de la lista de los candidatos que se han presentado para diputados y senadores. Podríamos estar viendo quiénes tienen un mejor perfil, a quienes les falta fortalecer algunas cosas, qué se está haciendo con el papel de los jóvenes, qué se hace con el tema de las mujeres en las listas. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Entonces, estamos hablando, eso sí, yo creo ahora sí de la tercera parte, de la tercera dimensión, que para mí es meramente o eminentemente emotiva, que tiene que ver con las encuestas. Es decir, hay una suerte de dedicación, pero demasiado entusiasta, creo yo, para ponerlo entre comillas, sobre los titulares de las encuestas. ¿Quién sube y quién baja? Es decir, quién gana y quién pierde puntos. No estamos en realidad en el debate en el que tengamos un poco la precisión y los obliguemos incluso a los candidatos a decir algunas cosas en concreto sobre lo que quieren hacer. No, más bien estamos un poquito más dedicados a ver quién está cometiendo un error y ese error cuánto le va a repercutir en la encuesta o cuánto le va a favorecer al otro sobre el tema de la encuesta. En realidad nos estamos dedicando a desprestigiarnos unos a otros. Claro, exactamente, y ahí realmente creo que es una llamada de atención para la clase política, porque esa competencia, y lo digo en términos vulgares realmente, que creo que refleja mucho lo que está pasando hoy día, esa competencia de la clase política por ver quién es el más miserable de todos, para jalar en base a eso la credibilidad que puede tener el otro, creo que no nos está haciendo ningún bien a nadie, no está sirviendo de nada. Resumiendo, deberíamos estar hablando de los programas, de qué le conviene al país, de qué le conviene a Bolivia, cuánto ha avanzado, cuánto le falta. Deberíamos estar hablando de todo esto, pero no hemos hablado. Una vez hemos hablado, Marcelito, aquí en el programa de los candidatos, en fin, que qué perfilan, que qué plantean. Sergio, ¿qué dices? Tenemos un panorama tan complejo. Mira, tengo varios años en el periodismo y nunca... raras veces, ni siquiera el 2014, que también candidateaban diversos partidos, estaba también el Movimiento al Socialismo, había visto tan entramado, tan difícil el asunto. Hay quienes dicen que se está jugando la democracia en esta oportunidad. Aparentemente el pueblo boliviano ha aceptado la candidatura de don Evo Morales, don Álvaro García Linera, y por supuesto estamos en esta carrera, pero muy complicada, muy pesada. ¿Qué dice Sergio? Sí, yo creo que se debe, por las causas pueden ser múltiples siempre, pero yo apuntaría dos causas. La primera, que tiene que ver con el desarrollo de una sociedad democrática, una sociedad que madura y crece en la democracia, o en lo que se ha ido consagrando a través de la Constitución Política del Estado y lo que va predicando el Tribunal Electoral de las democracias, ¿no? El conjunto de democracias que se quieren construir en el país. Eso quiere decir que los ciudadanos, todos como sociedad, queremos caminar hacia la democracia, y eso implica también que todos vamos creciendo en esa visión, en ese deseo, etcétera, ¿no? Del 82 al 2019 son casi 37 años, ¿no?, en los que la democracia ha ido creciendo, pero todavía está en una etapa, yo diría, adolescente, ¿no? Por eso se ven comportamientos también caprichosos de la clase política o de la misma sociedad, las demandas de los sectores, etcétera. Eso por un lado no creo que tengamos todavía una sociedad madura democráticamente, ¿no? Y el otro elemento tiene que ver con el contexto al que se llega y por el que se llega a estas elecciones, ¿no? Tú aludías un poco diciendo que no es similar porque hay un previo, y hubo un referéndum que preguntó concretamente a la ciudadanía si estaba de acuerdo en la modificación del artículo 168 de la Constitución para habilitar determinadas candidaturas, porque la pregunta ponía nombre y apellido, ¿no? Y tras los resultados se generó un escenario en el que interpretaciones de un lado, interpretaciones del otro, sentencia constitucional por aquí y por allá, uso de la ley o del ropaje de la ley para validar determinadas situaciones, validar unas candidaturas, han llevado a una reacción, ¿no? Porque si te consultan y te preguntan, ¿quieres o no quieres?, y tú dices que no quieres,
y sin embargo te dicen, no, pero vas a querer, y tienes que querer, entonces la reacción, no sé si lógica, pero natural, es, bueno, entonces vamos a medirnos un poco en las fuerzas y vamos a competir y vamos a montar un discurso que es el que está instalado, es figuras, son protagonistas, a veces demasiado individuales, ¿no? Ni siquiera son las figuras de los partidos o de las estructuras partidarias de fondo, sino que es el personaje, el candidato, las sensibilidades que puede despertar, ¿no? Y porque los temas de fondo están permanentes ahí, ¿no? O sea, son cosas que no se han resuelto y una parte de la ciudadanía está reaccionando a eso, ¿no? Es decir, bueno, tú me consultaste, yo dije que no y legalmente gané, entonces ¿por qué me quieres hacer jugar en una cancha y un juego que tú lo has acomodado a tu interés? Tan es así lo que tú dices, Sergio, que hay poca comprensión del panorama, que con la sentencia del Tribunal Constitucional, a propósito del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, habilita este binomio Evo Álvaro. Es complejo, ¿no es cierto?, a partir de que, y en algo discrepo con lo que tú dices, no se están discutiendo los temas de fondo, es decir, no se está mirando lo que le conviene al país. ¿Por qué camino vamos a seguir? Si vamos a seguir un modelo neoliberal, un modelo menos neoliberal, digamos, un modelo más progresista, en fin, no se está mirando en realidad el problema de fondo o los beneficios o las buenas cosas que se han hecho hasta este momento. Doctor, ¿cómo ve usted el panorama político? Porque está bien complicado. Son muchos detalles que se han dado, sobre todo en los últimos días, y no estamos yendo al hoyo del queque. Lo que pasa es que en realidad no hay posiciones que estén en este momento analizando, pensando lo que va a pasar en los próximos meses. El 20 de octubre tenemos una elección muy complicada, en la que no creo que lleguemos a lo que ha reclamado Marcelo o se está planteando en este debate inicial. No creo que lleguemos a discutir de modelos de justicia ni modelos económicos. Acá el núcleo de toda la discusión va a ser el 21 de febrero. Eso es sin duda lo que va a pasar. Y hay una posición completamente radicalizada en el país de que la sentencia constitucional y lo que ha pasado el 21 de febrero estaba mal y por lo tanto en esta elección, el 20 de octubre, estaríamos yendo al segundo round de la pelea o de la discusión entre ver cuál de las dos fuerzas o cuál de las dos posiciones tiene razón. Es lo que va a pasar el 20 de octubre. Imaginemos que el presidente Morales logre, como se ven en las encuestas, más del 40% y no tengamos una segunda vuelta. Así es. Eso se valida, o sea, esa decisión valida la sentencia constitucional. O todo lo contrario, lo que estamos hablando en este momento es más bien de que la posibilidad de una segunda vuelta, es decir, que el presidente Morales no supere el 40% o superándolo la diferencia con Carlos Mesa sea menor a 10 puntos, exactamente, y nos lleve a una segunda vuelta, le va a dar tranquilidad al país. Si esta segunda posibilidad, que es a lo que está aspirando la oposición, fuera algo muy bueno para el país, podría ser un escenario interesante, pero si se da esa segunda opción, lo que va a ocurrir es que el MAS va a tener la Asamblea Legislativa, probablemente Carlos Mesa sea presidente, pero no va a tener ni Asamblea Legislativa, ni posibilidad de aprobar leyes, ni hacer reformas constitucionales. Estamos yendo a una etapa de incertidumbre y muy probablemente muy parecida a lo que ha ocurrido entre el 2003 y el 2005. Entonces, parece que eso no importara. Parece que en este momento lo que le importa a una gran parte del país es lograr que el 21F se respete y lograr sacar a Evo Morales como sea, no importando lo que va a pasar después del a partir del 2020. Entre el 2020 y el 2025 no hay ningún interés de lo que vaya a pasar y si va a haber una asamblea y si la gasolina va a subir y si el dólar ya no va a estar estable, sino que lo vamos a tener a no sé cuánto. Todo eso no importa, lo que importa es sacarlo de Evo Morales. Entonces, para llegar a eso
hay un movimiento que cree que estamos en el año 1982 y toma el nombre, se llama ahora CONADE, recupera un movimiento muy legítimo de recuperación de la democracia y piensa que en este momento no estamos en democracia. Esta posición tan radical, tan absoluta, parte de un principio que a mí me parece está equivocado. Parte de una base que le llamábamos el siglo XX Estado de Derecho. El Estado de Derecho se basaba en la ley y tenía como única fuente de decisión la ley. Pero eso ha cambiado. A partir de Helman Uruguay y una serie de decisiones en Latinoamérica, de la Corte Interamericana, ya no es la única fuente del derecho la ley. Ahora los jueces construyen derecho y lo hacen a través de sus decisiones, y especialmente en Bolivia por mandato del artículo 256. Y te termino de poner un ejemplo muy práctico. Esta democracia participativa de la que se habla tanto y se dice que es el pueblo el que soluciona y el que tiene la última palabra, ha causado una serie de problemas muy graves en los últimos años. Recientemente, el tema del Brexit, que lo vamos a ver cómo termina el 31 de octubre, nos muestra que los referéndums no son la gran panacea o lo que te va a resolver todos los conflictos. Lo mismo está pasando en Colombia con su referéndum y el problema en Cataluña sigue latente. Es decir, los 4 referéndums más importantes no le han significado una solución a los estados, contrariamente han causado problemas. Entonces, me parece que no estamos yendo a un segundo referéndum el 20 de octubre. Lo que estamos yendo es a un enfrentamiento de 2 visiones de país. Definitivamente hay una visión que sí quiere ganar la elección y quiere ser gobierno, y que ha llevado candidatos a senadores y diputados que quieren ganar la elección. Contrariamente hay otra postura, la del presidente Mesa, que está claramente identificada en su posición. Lo que quiere es tener 13 senadores para que no le hagan juicio de responsabilidades. No tiene un plan de gobierno ni tiene una perspectiva clara de querer ganar la elección. De ahí que vaya bajando en las encuestas. Y tenemos una tercera posición, la de Óscar Ortiz, que sabe que se va a concentrar en Santa Cruz, pero tiene la posibilidad de ser gobernador o de entrar en las subnacionales del próximo año. Entonces, en un escenario tan complejo, está claro que se van a radicalizar estas posiciones que han asumido van a ser derrotadas el 20 de octubre. Es lo que está pasando. De ahí esa radicalización de desconocer lo que dice la ley, lo que dice el Tribunal Electoral y entrar en una fase de enfrentamiento. Lo que ha pasado en Santa Cruz no es casual, lo que está pasando con esta encuesta no es casual, y lo que va a venir hasta el 20 de octubre va a ser un tema de enfrentamiento que hay que asumirlo con mucha tranquilidad. Acá creo que ya está claro qué va a pasar el 20 de octubre y lo que resta hasta esa fecha es tener mucha tranquilidad y no entrar en un enfrentamiento que no tiene sentido porque no tienen ni argumentos ni ganas de lograr una victoria el 20 de octubre. Es bien complicado el panorama. ¿En qué medida los incendios, Marcelito, en qué medida los incendios han podido afectar a la propia intención de voto que tiene el presidente Evo Morales? A ver, yo creo que la magnitud por la cual probablemente habrá afectado para mí no es muy relevante en realidad. ¿Y a qué me voy con eso? Hace unos meses atrás teníamos una causa en realidad en la política sobre la cual estábamos debatiéndonos y que probablemente llega de manera directa a las personas que viven en la ciudad. Estamos hablando del tema de la violencia contra la mujer y el tema de las listas de las candidaturas de las mujeres. Cuando vemos las encuestas durante esos meses y esos debates fuertes que hubieron, es decir, esos cruces de quién era más machista dentro de los candidatos, ¿no es cierto? Así es. Luego vemos los resultados de las encuestas y no varía mucho, no varía realmente significativamente. De hecho, la encuesta del mes pasado de un medio de comunicación que no es necesariamente, digamos, oficialista, la encuesta dice que más bien hay mayor cantidad de mujeres que le van a votar al gobierno, en realidad al partido de gobierno. Y uno podría por eso sospechar cómo es que no le ha afectado, ¿no es cierto? Entonces, luego me voy al tema del medio ambiente. Entonces, yo creo que si hay una causa que es más grande que el medio ambiente es probablemente el tema de género y no ha afectado mucho. Luego lo del medio ambiente yo lo relaciono más bien con una suerte de revitalización de lo que era el movimiento del 21F de ayer. En realidad el 21F empezó a bajar en su capacidad de movilización, intensidad, ¿no? en su intensidad,
pero a propósito del tema del incendio, empezó a recobrar cierta vigencia. Ahora, pero para mí hay una llamada de atención ahí que me parece que es bien importante apuntarla. Aquello que ayer es causa, es decir, el tema del medio ambiente, el tema de género, el tema de los animalistas, etcétera, etcétera, aquello que es causa y que el día de mañana se vuelve un tema en la opinión pública, de discusión en general, si esos temas se van agrupando entre sí, ahí sí me parece que luego eso puede terminar por volverse en una corriente política. Una corriente política que luego pueda recién disputar el bloque hegemónico de lo que es hoy día el gobierno. O sea, eso me parece que como perspectiva para en adelante, en realidad, creo que es una cosa que puede estar presente dentro de nuestra política. Todavía no, hoy día todavía no, por eso soy muy escéptico respecto al tema de que los incendios hayan afectado mucho o poco realmente al gobierno. A la intención de voto. Sí. A ver, tengo una impresión, no sé si estoy correcta en la percepción que me da vueltas por la cabeza. Tengo la impresión de que esto del medio ambiente, si se ha dado, nos da mucha pena a los bolivianos que sea así, por supuesto que nadie quería eso, pero también siento que hay manipulación de este tema Sí. y que lo convierte en una herramienta, en un arma política para denostar, ¿no es cierto?, la candidatura de Evo Morales, para bajarle la intención de voto. Vemos en los medios internacionales, sobre todo, que se habla del presidente Evo Morales y no se habla de Bolsonaro, ¿no es cierto? O sea, eso es algo tan que llama tanto la atención, se lo encuentra culpable, se lo quiere encontrar culpable al presidente Evo Morales y no al presidente Bolsonaro, en todo caso que en temas de territorialmente hablando tienen una extensión muchísimo más grande, que ha tenido incendios en el Brasil. Eso por un lado. Y veo también que este tema se convierte en un tema como ha sido el caso Zapata, ¿no es cierto?, antes del referéndum, ¿no es cierto?, para bajarle la intención de voto, pero parece que el boliviano es cuando quiere algo, quiere eso y hasta el final va con eso. Mi percepción está bien. Sí, yo creo que somos muy pragmáticos en realidad nosotros en política, ¿no? O sea, claro, hay una suerte de debate ahí general de quién es el responsable de este asunto, ¿no? Y yo más bien la lectura que tengo a nivel global, a nivel más bien desde fuera, es que se le acusa más a Bolsonaro de no querer recibir la ayuda internacional, a diferencia, digamos, de lo que nos está pasando a nosotros, que sí, digamos, como que nos hemos abierto en realidad a abrir ayuda internacional y a recibirla, ¿no? Pero de ahí que el problema es que, a diferencia del Brasil, nosotros sí estamos atravesando un proceso electoral. En el Brasil no. Eso es claramente diferenciador de las dos realidades, me parece. Entonces, esa es la primera cosa. Y luego la segunda es, claro, si uno se fija, por ejemplo, sociodemográficamente, ¿quiénes se movilizan hoy día por el tema del medio ambiente? En La Paz, solamente el ejercicio en La Paz. El Alto no se moviliza, por ejemplo. Es decir, eso ya es sintomático de algo. Eso te está diciendo algo, te está dando un mensaje respecto a... Entonces, ¿qué está ocurriendo con ese sector poblacional? Que dicho sea de paso, además, según el padrón electoral, los bolsones electorales hoy día más fuertes, si tú quieres ganar hoy día la presidencia, tienes que ganar en Santa Cruz y tienes que ganar en el Alto. No necesariamente tienes que ganar en La Paz hoy día, ya. Sino se han vuelto ejes, es decir, espacios de centros de poder, de núcleos poblacionales de electores muy determinantes. Entonces, luego hay que ver qué es lo que realmente a ellos les preocupa, cómo se mueven en el mundo, es decir, cuál es su visión de desarrollo también, ¿no? Porque eso también tiene mucho que ver. El discurso medioambientalista, retórico y demás puede estar muy bien y de hecho podemos coincidir mucho, pero luego cuando eso lo traducimos en términos prácticos, si funciona o no funciona, yo creo que ahí sí genera bastante ruido y podemos tener ahí una polémica, ¿no? ¿Tú sientes lo que yo pienso, Sergio, cuando te digo se lo quiere responsabilizar al presidente Evo Morales? No se habla del gobernador Costa, no se habla. Además, ellos se han ocupado de quedarse callados, ¿no es cierto? Tampoco se lo escucho a Ortiz hablar del tema de los incendios en Santa Cruz. ¿Qué dices? Claro, si de lo que se trata es de hallar culpables y responsables, que son dos cosas distintas, ¿no? Uno puede caer en, bueno,
a ver quién es el culpable, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién ha prendido el fuego? Y buscar todos los motivos, todas las razones para decir, lo ha hecho por esto otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es evidente que a distintos niveles, ¿no?, las autoridades tienen una responsabilidad, porque son precisamente los encargados de velar porque estas desgracias no se controlen, no cundan y tengan solución, ¿no? ¿Y por qué crees que no se habla del gobernador y sí se habla del presidente? Habría que ver cuáles son los intereses que están comprometidos, ¿no?, detrás de la figura del gobernador Costas, ¿no? Es su región, ¿no?, y hay unos intereses que se pueden estar jugando ahí que mejor no los tocamos porque tenemos problemas, ¿no? Pero yo, volviendo a lo que se decía y que se puntualizaba muy bien, creo que es, ¿por qué no hablamos entonces de las cosas de fondo? Porque si vamos a ir por la lógica de la pura coyuntura, ¿no?, siempre vamos a tener visiones, todas parciales, ¿no? Nunca tenemos una visión completa de la coyuntura, y además tenemos un posicionamiento frente a la coyuntura. Pero el asunto de los incendios, por ejemplo, el tema no es solamente lo que se quema, cuánto se quema, sino las causas, por qué se quema, cuál es nuestro paradigma de desarrollo, cuál es nuestro paradigma de concepción ecológica integral, qué creemos que es este mundo, y tomando pie de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, si estamos conscientes de que hay una crisis socioambiental, que hay unos chips en la mente de muchas personas que lo que llevan es a aprovechemos, ¿no?, en jerga boliviana, ahora que tenemos bien le cascaremos, ¿no? Y no importa qué devasto, qué quemo, qué desmonto, si es que lo que tengo que hacer es producir carne para vender a los chinos, porque tengo un contrato firmado, ¿no? O si es que tengo que ampliar la frontera agrícola para establecer los monocultivos, ¿no?, porque tengo unos mercados a los que responder. Y entonces, parece que es incuestionable, ¿no? Parece que esa política, esas decisiones y esas responsabilidades a nivel de Estado son incuestionables, porque no tenemos que pensar en qué estamos haciendo como Bolivia. Y precisamente yo creo que la ausencia de propuestas de fondo es porque no queremos o no nos interesa pensar qué democracia queremos, o qué democracias queremos, qué justicia queremos, qué policía queremos, qué relación en torno a los temas de violencia contra la niñez, contra la mujer, vamos a trabajar, ¿no? Y esos temas de fondo, que yo creo que no son temas simplemente para la coyuntura electoral, son los temas en los que no queremos debatir o no debatimos sana y democráticamente como sociedad, o simplemente agarramos y lo que hacemos es etiquetarnos, ¿no?, ponernos etiquetas, tú eres azul, tú eres verde, tú eres amarillo, etcétera, y porque eres de ese color, entonces te voy a lanzar con todo lo que puedo, porque no sabemos escuchar. Y por eso me refería a una sociedad democrática, una sociedad que es capaz de escucharse, de dialogar y de no necesariamente llegar a los golpes, al insulto, a la descalificación, etcétera, para convencer al otro, para imponer al otro y para decir, yo he ganado, ¿no? Y para eso puedo usar las leyes, puedo no usar las leyes, etcétera. Entonces, el asunto de los incendios yo creo que es un asunto mucho más grave, pero hay un elemento muy puntual, coyuntural, y es, han pasado más de 45 días y estos incendios siguen. Hay una responsabilidad, coincido, en todos los niveles de autoridad que tiene que darse. Y ¿quién es el responsable? Yo qué sé, el guardaparque que no ha pagado a tiempo. Hay un nivel de responsabilidad en las autoridades que tienen que
manifestarse, decirse claramente y, obviamente, yo no sé, si yo veo que se quema mi casa, ¿no?, voy a buscar todas las ayudas posibles para que apague el fuego que está quemando a mi casa, ¿no? No voy a decir, yo puedo solito, ¿no? Nadie se meta, yo tengo aquí mi baldecito y con mi balde voy a apagar. Y vengo echando 10 baldes y no apago el fuego. Entonces, eso implica una responsabilidad y eso implica el... Tú dices a la no declaratoria de emergencia nacional, de desastre natural. A ver, Sergio, pero no ver también el tema de que no es un tema solamente de Bolivia, es un tema que está dando vueltas por varios países de nuestro continente. No verlo sería cerrar la puerta y olvidarse del tema, ¿no es cierto? Ahora, es decir, no podemos olvidarnos que está en Brasil, que está en la Argentina, que está en el Paraguay, es decir, no podemos darnos la vuelta a ver una evidencia tal cual, como se está presentando en Sudamérica. Ciertamente, precisamente porque hay una crisis más de fondo que tiene que ver con paradigmas de cómo entendemos este mundo, de cómo concebimos nuestra relación con la naturaleza, con los seres humanos, que puede estar aquí en la China, en Suiza, en Estados Unidos, etcétera. El no ver que ese es el tema de fondo que también tenemos que trabajar, nos lleva precisamente a invisibilizar ciertas cosas, ¿no? Ahora, los medios internacionales, hace un par de semanas sobre todo, de lo que más han hablado es del incendio en el Amazonas, ¿no? Lo de la chiquitanía ha salido bastante poco, recién ha comenzado a tener vigencia, porque también somos a veces un país marginal en ese sentido, ¿no? Pero de lo que se ha hablado fuertemente es el desastre en el Amazonas. ¿Cuánto se responsabiliza, se culpabiliza a Bolsonaro? Probablemente algunos intereses no quieren tocarlo, ¿no? Pero que se ha hablado, sí, ¿no? A ver, yendo al detalle, porque es muy importante esto del decreto, porque toda la gente, ¿no?, en las oficinas, en todas partes, en la calle, ¿no?, que ese decreto, que hay que anular ese decreto, ¿no es cierto?, porque el decreto es el culpable de todos nuestros males, querido doctor. 3973 el número de decreto, 741 el número de la ley. Entiendo yo que este decreto ha sido un decreto que ya estaba desde el 2001, desde la presidencia de Hugo Banzer Suárez, y que el presidente Morales hace un decreto ampliando esta posibilidad, ¿no es cierto?, del control de quema y de la ampliación de la frontera agrícola para el Beni también, ¿no? Esto es lo que decía el decreto. En el detalle, doctor, ¿qué piensa usted del decreto? El decreto no tenía ni siquiera reglamentación, es decir, me parece que el tiempo no da para implementar inmediatamente el decreto. A ver, dígame usted. Si el decreto fuera la causa, no tendríamos el problema en Paraguay, en Brasil y en los países que son colindantes en la región amazónica. O sea, ¿por qué hay incendios en Brasil si el decreto boliviano no tiene ningún alcance en Brasil y en ningún otro país? Este es un tema de cambio climático, es un problema que hemos tenido en toda la región. Definitivamente este planeta no lo estamos cuidando como debiéramos, no estamos cuidando el consumo de agua, estamos manejando mal el tema de la basura. Este mundo está interconectado. Cuando no tenemos cuidado en el medio ambiente, nosotros en La Paz o en China o en los países más industrializados, va a repercutir sobre el resto del planeta, sobre la Amazonía y en este caso en Bolivia. Creo que esa es la causa de fondo. Ha habido un cambio climático y el Pantanal boliviano se está secando. Hemos tenido una sequía muy compleja y el cambio climático está haciendo que la posibilidad de que haya un incendio sea mucho más dañina que en otros años. Ha habido años en los cuales se han quemado 6 millones de hectáreas. No digo que sea bueno o malo, sino que se han quemado muchas más hectáreas que las que tenemos ahora. El gran problema que tenemos el día de hoy en esta temática, y tocando el punto que planteas, es que hay una nueva serie de normas que no existían antes. Te hablo de la ley 602. La ley 602, artículo 39, te habla de lo que es una emergencia nacional y un desastre nacional. Tú has planteado por qué costas no se le reclama. Porque el momento en que se declara emergencia nacional, entra el nivel nacional
a atender el desastre porque lo que ha ocurrido ha excedido la fuerza del nivel municipal y el nivel de la gobernación. Ahí el gobierno nacional, el ministro Zabaleta, el gabinete ambiental, van y toman control del tema. Entonces, lo lógico es que le pidan cuentas al gabinete porque ya el gobernador hace un mes, más o menos un poquito más, ya había declarado la emergencia y eso hace que ese nivel departamental quede superado. Ahora, es importante entender qué diferencia hay entre una emergencia y un desastre, de acuerdo a ese artículo 39. El desastre nacional, esperemos que nunca ocurra, se va a dar cuando, por ejemplo, hay un terremoto de grave magnitud que llega a destruir una ciudad. El desastre nacional es el máximo grado en esta ley para poder acudir a la esfera internacional, dado que el Estado boliviano no pueda superar esta crisis, la crisis hipotética que he planteado, y sea necesario convocar a un nivel externo para que pueda colaborar con Bolivia. Decir emergencia o desastre no tiene mayor relevancia. Si uno analiza los dos parámetros de ese artículo, no hay una diferencia entre ambos. La única diferencia, te reitero, es el tema de la intervención internacional porque Bolivia quede completamente superada como Estado, que no tengamos un Estado en funcionamiento. No es verdad que no declarar desastre no nos va a traer la cooperación internacional. El día de hoy hay 15 países que están colaborando con Bolivia. De los países más grandes está Estados Unidos, está la China, de nuestros vecinos está Colombia, está Argentina, mañana se suman Suecia y Austria, son 17 países que nos van a colaborar, y entre las organizaciones internacionales está la CAF, está el BID, la ONU, el FONPLATA, el PNUD, la FAO, el ALBA y la Unión Europea. Es decir, que estamos recibiendo cooperación internacional es una realidad concreta. Y un último tema. Me parece que hay un debate en este momento concreto, si ese decreto es o no es constitucional. El día de hoy, el diputado Horacio Pope ha planteado una acción de inconstitucionalidad contra ese decreto y lo que vamos a tener en las próximas semanas es un debate en el Tribunal Constitucional. Yo creo que ese es el escenario. El diputado Pope ha planteado una acción constitucional. Te recuerdo el debate que hubo sobre el aborto, sí, en el que todas las posiciones ambientalistas, no ambientalistas, animalistas, estoy haciendo una analogía, van a poder ir al tribunal y van a poder plantearle a amicus curiae, van a poder presentarle sus opiniones técnicas, porque el escenario del debate en una sociedad democrática es ante los jueces, ante el Tribunal Constitucional en este caso. Me parece bien la medida del diputado Pope porque ha abierto una llave y el Tribunal Constitucional debería aprovechar esta oportunidad para ser muy amplio en escuchar a todos los sectores, a todas esas personas que creen que el tema ambiental es de vital importancia, aquellas que creen que el desarrollo tiene que estar como la primera línea después de lo ambiental, van a poder tener la oportunidad de ir al tribunal, presentar sus argumentos y el tribunal va a poder tomar una decisión porque ahí es donde se tiene que dar el debate democrático en una sociedad, no tanto en las calles o en la violencia o incluso en los medios. Creo que el escenario ideal para debatir sobre el decreto que me planteas es ese escenario del Tribunal Constitucional. Doctor, el diputado Pope no había presentado anteriormente, ya hace unos días atrás, no había presentado este recurso que tiene la justicia para plantear una disconformidad con el decreto 3973. Es justamente de eso lo que te estoy hablando. Lo que ocurre es que esa acción inicialmente fue observada porque tenía aspectos formales que subsanarse, se han subsanado y en este momento estamos en la etapa de admisibilidad. Esto es un proceso, va a tomar un tiempo, pero se va a discutir en el Tribunal Constitucional sobre ese decreto y su constitucionalidad. Te reitero, el tema de constitucionalidad es que hay artículos dentro de nuestra Constitución que, como plantea el padre Sergio, nos ponen como un paradigma muy alto el tema del derecho ambiental. La posibilidad de que nosotros como bolivianos, como ciudadanos, no busquemos ampliar la frontera agrícola o que conservemos nuestros bosques y nuestro medio ambiente, es el debate constitucional de esta acción. Si ese derecho que tenemos todos los bolivianos para que no se modifique nuestro ambiente con la quema controlada o descontrolada o lo que fuera, tiene que estar como objeto de esta acción constitucional. Un último elemento que me parece que es muy importante en este debate sobre ese decreto y sobre lo que ha ocurrido normativamente, tiene que ver con la situación concreta que estamos viviendo en el país con el uso de suelo.
Para que haya una planificación de uso de suelo, el INRA debió haber terminado su trabajo. Lo ha comenzado en 1996, cada vez se va ampliando, pero la buena noticia es que nos queda un margen muy pequeñito para terminar de sanear la tierra. Una vez que esté hecho todo el proceso de saneamiento en el territorio boliviano, vamos a poder manejar de forma más eficiente el uso de suelo. Se ha planteado un punto, me parece muy claro, de que no estamos usando bien el recurso de la tierra. No estamos usando eficientemente, somos el país que produce menor cantidad de toneladas de soya, por ejemplo, en relación a la hectárea de suelo que tenemos. Estamos siendo muy ineficientes en el cultivo de soya. Creo que hay un compromiso de la CAO y de Casacruz incluso en el tema del ganado para mejorar los estándares. No puede ser que teniendo un territorio tan rico no produzcamos en la misma cantidad y calidad que otros países que nos han superado por completo. Nosotros producimos un promedio de 2 o 3 toneladas y hay países que están produciendo 20 toneladas en esa misma hectárea. Entonces, creo que se abre el debate nacional y hay cosas que tenemos que empezar a solucionar. La implementación de tecnología creo que es el tema también, ¿no? No podemos usar ya el fuego para desmontar. Creo que hay que pasar a un tema de uso de tecnologías. Pero si me permite seguir con una última idea, creo que este no es un tema electoral. Este es un tema que por sentido común hay una sola vía. No hay la vía del MAS, la vía de Mesa y la vía de Ortiz. Ajá. Acá todos los bolivianos tenemos derecho a un medio ambiente sano, tenemos que exigir que los agroindustriales sean eficientes y tenemos que exigirle al INRA que termine el plan de uso de suelos. No hay manera de que tengamos caminos divergentes, por eso no me resisto a pensar que esto pueda ser un tema electoral o un tema político. Prueba de ello es que si analizas las encuestas, y hay un trabajo excelente de Amaro Villanueva ayer en Página 7 sobre cómo se deben leer las encuestas, esto no va a afectar en gran medida los resultados del 20 de octubre. Doctor Cortito, el canciller Pari dice declarar este desastre nacional es entregar el Estado a un organismo internacional. Tiene un alcance muy grande la ley 602, inclusive se podría hablar de que tenemos que suspender las elecciones del 20 de octubre. Por eso los que piden desastre nacional creo que no saben de lo que están hablando. Ahí está. Vamos a hacer la pausa, luego de la pausa le voy a mostrar las encuestas y vamos a hablar de esta famosa encuesta que no ha sido difundida. Bien, los medios de comunicación han estado difundiendo encuestas elaboradas por esta empresa que se denomina Vía Ciencia, es una empresa colombiana que ha iniciado sus actividades en España, ahora tiene aquí su oficina en Calacoto y por supuesto ha estado trabajando sobre un universo de 2.647 personas en lo urbano con 1.981 y en lo rural con 666 personas para dar estos resultados que le voy a mostrar a continuación. Tiene fundación, tiene Fundempresa, número de matrícula y el responsable de esta empresa Vía Ciencia en Bolivia es el señor Oscar Fletcher a través del estudio jurídico Moreno Valdivieso. Le doy estos detalles porque son importantes que usted los conozca a la hora de saber quién hace las encuestas, cuál es su financiamiento y cuáles son, muchas veces dicen que las encuestas se utilizan como un instrumento también para marcar una tendencia. Ponemos el cuadrito, por favor, en producción para que usted vaya viendo. Estas son las encuestas. Entonces, a nivel general, el presidente Evo Morales, vamos a leer sobre todo esta franja de aquí de arriba, tendría un 43.2%, un 21.3% tiene el señor Carlos Mesa, don Óscar Ortiz tiene 11.7% y don Félix Pazzi 1.7%. Los demás están debajo de este 1.7% que tiene Pazzi, que son doña Ruth Mina, Víctor Hugo Cárdenas, Virginio Lema, el señor Chi, que ha sido tan comentado también aquí en nuestro programa, y don Israel Rodríguez, que tiene 0.3%, es el que más bajita intención de voto tiene. Sergio, por favor, tus comentarios a propósito de la encuesta de Vía Ciencia. Sí, yo creo que el tema de las encuestas en general, ¿no?, es nada más y nada menos que un elemento orientativo, ¿no?
porque pueden ayudar a la población, sobre todo a los indecisos en realidad, ¿no? Porque quien tiene ya su opción definida, aunque te muestren 20 encuestas, ¿no?, ha de votar por quien quiere votar, ¿no? Pero en el comportamiento electoral, las encuestas pueden ayudar a que la gente decida ir por quien está ganando, ¿no? Se apunte a quien Por está eso ganando. yo decía, ¿no? puede marcar una tendencia, pero sí, estas pero son las encuestas. Pero eso no es determinante, ¿no? Eso es una posibilidad, ¿no? O puede ir más bien, no, este pobre tiene poco, ¿no? Entonces votaré por él. Le daré mi votito, ¿no? Entonces, son formas hay muchos otros razonamientos con la que la gente puede ir, o por último, no sé por quién, y ya a la suerte, ¿no? Entonces, ayudan a ver un poquito el escenario de quienes tienen reales posibilidades, diría yo, y quienes efectivamente están prácticamente fuera de carrera, ¿no? Porque obviamente con porcentajes tan bajos tendría que haber un milagro para que el día de las elecciones esos porcentajes pues subiesen. Entonces, el tema de las encuestas nos ayudan a captar la percepción puntual en tiempo y espacio de lo que un determinado grupo de gente piensa, ¿no? Obviamente eso se intenta amplificar porque es una muestra hacia el universo, ¿sí? Pero naturalmente yo no creo que sean lo determinante, ¿no? Porque supuesto que no. Si esto fuese lo que tiene que suceder, ¿no? A eso me refiero como determinante, lo que tiene que suceder el día 20 de octubre, quiere decir que somos personas, ¿no? La teoría hipodérmica, ¿no? Que te inyectan y tú, en base a lo que te dicen, actúas, ¿no? No, la gente actúa desde convencimientos que se han tomado mucho antes a veces de encuestas más o encuestas menos, y ya digo, hay un universo, un grupo de población que puede orientarse a partir de las encuestas, ¿no? Bien, esta encuesta no está aquí graficado en este gráfico de acá que le muestro, pero esta encuesta tiene un porcentaje elevado de indecisos, un 17.5% todavía no ha decidido por quién va a votar el 20 de octubre. Repito entonces, 43.2% para don Evo Morales, 21.3% para Carlos Mesa, 11.7% para Óscar Ortiz y para Félix Pazzi 1.7%. ¿Qué te están diciendo esos porcentajes de la intención de voto, Marcelito? A ver, yo creo que hay como perspectivas más o menos que se van manifestando en la línea en la que uno puede entender primero. Para la población yo creo que no necesariamente tenemos que pensar en quién gana y quién pierde, sino también hay como una categoría intermedia de quién se estanca, digamos, quién se mantiene constante en una tendencia, ¿no? Estamos muy dedicados por eso a ver quién está ganando y quién está perdiendo. Creo que es un poco eso lo que genera también mucho ruido, digamos, en términos ya de numéricos sobre el tema de la encuesta, ¿no? La anterior a esta, de la misma empresa, creo que, sí, si no me equivoco, a Evo Morales lo ponía con 39 y a Carlos Mesa lo ponía con 25. Entonces, ahí uno va jugando con los porcentajes. Ahí puede jugar dos cosas: el margen de error, primero, y luego, segundo, la bolsa de los indecisos, como decíamos, ¿no? Eso me parece que es interesante. Pero yo he hecho un poco el ejercicio también de comparar esta encuesta con una grande también de 2.000 y pico encuestados de otro medio de comunicación igual grande, ¿no? Es decir, de una cadena de medios de comunicación. Y ahí en agosto, igual que la anterior, que le daba 39, le daba al presidente Evo Morales 35 y a Carlos Mesa le daba 27. 27. Sí. O sea, un margen más cortito, porque según lo que decía el doctor Lima, unos están apuntando a tener 13 representantes en la Asamblea Legislativa y los otros a tratar de sacar los 2/3 nuevamente. Sí, hay esa tendencia, ¿no? Pero ahora, hay una pregunta también que se hace en esa encuesta que digo que le da 35 y 27. A Evo 35 y a Carlos Mesa 27. Y la pregunta ahí es, como claro, la encuesta modula mucho percepciones y sentimientos, que es lo que recoge en realidad. No recoge criterios racionales, es decir, yo qué es lo que voy a hacer en concreto, no, sino es el sentimiento como tal. Hay dos cositas ahí.
Esta encuesta pregunta, ¿por quién va a votar usted si el domingo fueran las elecciones? Así es. La otra encuesta te pregunta, ¿por quién va a votar usted en las elecciones generales? En la formulación de la pregunta ya hay un tema, por si acaso, para las personas. Hay una distancia de uno a otro. Exacto, ya hay un tema ahí, por si acaso. De ahí partimos en realidad por un tema, ahí por una distancia. Segundo, en la encuesta en la encuesta que no es de esta empresa, hay una pregunta que me parece a mí que es crucial para entender un poco la percepción en general de la población. Y es, independientemente de por quién va a votar usted, ¿quién cree que va a ganar las elecciones? Los resultados son los siguientes. El 61% de la población piensa que va a ganar Evo Morales. Ya el 61%. Por eso, independientemente de por quién voy a votar, ¿quién cree que va a ganar? El 18% piensa que va a ganar Carlos Mesa. Estamos hablando de una distancia muy grande. Y apenas el 4% de la población piensa, de los encuestados, que va a ganar Óscar Ortiz. Entonces, ahí uno ya puede jugar con un margen en realidad bien grande y luego uno puede tener, si quieres, un poco el nivel de convencimiento de hacia dónde va a ir los indecisos. Probablemente si yo utilizaría solamente esa pregunta, aplicando con la bolsa de los indecisos, que podría ser una forma de ponderar, porque finalmente los encuestadores lo que hacen es ponderar. Por eso se habla de que la encuesta en realidad es como una cocina, la cocina electoral se llama. Si yo utilizaría la bolsa de los indecisos, diría 6 de cada 10 indecisos van a votarle al Evo. Apenas 2 de cada 10 indecisos le van a votar al Carlos. Y apenas uno de cada 10 o medio le va a votar a Óscar Ortiz. Entonces, ahí podría yo ponderar y ya tienes un poquito más, en realidad el dato quizá un poco más preciso, pero utilizando otra vez mi receta. Es mi cocina y es mi receta. Y no es que esté equivocado, sino que es una forma de validar un poco los resultados que yo tengo, ¿no? A ver, doctor, esta encuesta ha sido realizada el 11 de septiembre. Estamos hablando que es después de que se conforma el gabinete ambiental y se empieza a combatir el incendio en La Chiquitanía y en Roboré. Es después de esto. Esta es la intención. ¿Qué le dice? Lo que dice Marcelo, yo tengo otra lectura. Históricamente en el país, aproximadamente el 10% de la población vota blanco o nulo. A veces sube un poquito, a veces baja, pero ponles alrededor del 10%. Esta encuesta y las otras no marcan un gran porcentaje de indecisos. Asumiendo que va a ir a repetirse el voto blanco y nulo en ese rango del 10%, estamos hablando de un 7%, tal vez otro 10% que todavía no ha decidido su voto. Ese 10% que no ha decidido su voto, como bien señala Marcelo, se va a distribuir no en forma de diferentes maneras. Se va a distribuir no a un solo candidato, sino de forma proporcional. Claro. Tal vez el señor Chi tenga varios votantes dentro de los indecisos. No sabemos esa parte de los indecisos, pero ya los indecisos no van a marcar un cambio significativo. La tendencia, por eso me gustaba mucho el trabajo de Amaro Villanueva, porque lo explica de una manera técnica muy clara, y tomando en cuenta que las encuestas no son el único factor, que hay otros factores que van a definirse el 20 de octubre, por el lado de las encuestas parece que ya ha quedado claro que no va a haber segunda vuelta y que el presidente Morales va a ser reelecto con una buena mayoría en la Asamblea. Ahora, ¿qué otros factores podrían cambiar esto? En mucho de análisis se habla de este tema de la bala de plata o de un escándalo tan fuerte como el tema de los incendios u otro que pueda bajar la percepción del país frente a alguno de los candidatos. Y en este momento, si te fijas, hay candidatos que no quieren hablar, que califican todo como guerra sucia y no se discute el tema, otros que sí quieren hablar, y finalmente un manejo de las crisis que nos está distrayendo de lo importante. Lo decía bien Marcelo, lo decía bien el padre Sergio, tenemos creo que temas cruciales, temas importantes, pero no parece que de aquí al 20 de octubre se vayan a discutir esos temas. Ni siquiera entre los candidatos que deberían darnos un mayor debate, que son los candidatos a senadores y diputados. Cuesta mucho que estos candidatos puedan darnos líneas claras de lo que va a ser su gestión de gobierno. Se está confundiendo mucho a los diputados con alcaldes. Los diputados no son alcaldes, no nos pueden ofrecer obras, ni los senadores nos pueden plantear posturas que de verdad no van a poder hacer desde el Senado. Entonces, creo que hay una gran confusión en este momento. No ha habido un aporte significativo de los miembros de la Asamblea Legislativa a estas candidaturas. Creo que Evo Morales va a ganar solo.
muy pocos de su plancha le van a sumar, y lo mismo pasa con los demás candidatos. Muy pocos bolivianos conocen quiénes son los 4 candidatos a senadores de los partidos por los cuales van a votar. Entonces, en ese contexto viene el 20 de septiembre. ¿Qué es el 20 de septiembre? Se abre la publicidad por televisión y por medios masivos de difusión. No va a durar mucho tiempo, pero definitivamente vas a tener una cosa que se llama desequilibrio, porque probablemente FPV, Félix Pazzi, no va a tener la misma publicidad que el presidente Morales o los 3 primeros candidatos. Entonces creo que la diferencia va a terminar de consolidarse, y definitivamente, si no hay un hecho extraordinario, pareciera que las cosas ya están consolidadas con un presidente Morales ganando en primera vuelta, y el objetivo de Mesa cumplido. Va a tener 13 senadores que le garantizan que no va a tener juicio de responsabilidades. Ortiz se perfila claramente en Santa Cruz como una persona que va a tener senadores y diputados, y va a poder llevar adelante su plan de ser en algún momento gobernador o alcalde de la ciudad de Santa Cruz. Creo que todos van a salir ganando, por eso no parece que alguno vaya a ser un outsider o vaya a romper este equilibrio que se ha logrado hasta el momento. Pareciera que las cosas van a ir en ese sentido. A ver, doctor, yo sé que tengo que hacer la pausa, pero yo tengo que preguntar también, la semana pasada hemos estado con esta encuesta que entre la Fundación Jubileo y la UMSA se ha realizado, y que salió al paso, que se consultó si se podía difundir, pero nunca, me parece que el rector de la universidad nunca esperó que se le responda oficialmente cuál era la decisión del Tribunal Supremo Electoral a propósito de la difusión de esta encuesta. Se dijo muchas cosas porque salió el tribunal al paso antes de que se difunda. Ya se estaba difundiendo por los WhatsApps. En realidad todo el mundo conoce la encuesta, a 14.000 personas, dice una encuesta muy grande, y claro, los partidos opositores dicen, no, el tribunal está siendo manejado por el gobierno, pero como don Evo Morales ha bajado en su intención de voto, ¿no es cierto?, ahora no se la quiere difundir. ¿Qué dices, Marcelito? No, yo creo que realmente ahí se ha ceñido, digamos, una polémica que creo que tiene que ver con una opción más técnica, porque finalmente se ha difundido la encuesta, como tú dices bien, y tampoco es que la opción, digamos, del oficialismo esté realmente relegada por debajo y hay otra opción que se haya sobrepuesto. No creo, yo creo que más bien hemos entrado a un debate innecesario casi ya sobre el asunto. Un debate innecesario porque lo que digo es, el dato político de la encuesta ya está ahí, y es conocido por todos. Luego viene el otro tema, y es el tema legal, ¿no es cierto? Y decir, cuán correcta o no correcta, digamos, ha sido la forma en la cual ha operado quienes han impulsado el tema de la encuesta. Que creo que es un tema que finalmente va a quedar, no en un segundo plano, quiero decir, no, pero es un tema que a la gente, a la población, ya no le interesa porque ha agarrado el dato. Y con el dato es con lo que se queda en realidad al final, ¿no? A ver, tengo yo entendido, luego de la pausa le vamos a hacer la pregunta al doctor Lima, al padre Sergio. Tengo yo entendido que todos los medios de comunicación que se hayan anotado, registrado, en fin, hayan hecho todo su trámite ante el Tribunal Supremo Electoral y que tengan permiso de este tribunal, sean los medios de comunicación que tenían este permiso para poder difundir encuestas. Entiendo yo que aquí hubo un malentendido entre el tribunal y la gente que quería difundir esta encuesta en los medios de comunicación. Vamos a la pausa, luego retornamos. También voy a leer los WhatsApps que nos están llegando al programa. Ya tenemos poquitos minutos de programa, han llegado algunos comentarios. El doctor Lima dice que siempre lo achacan y que le dicen cosas. Doctor, ¿cómo ves esto de la encuesta, la actitud del Tribunal Supremo Electoral? No se puede difundir, ya se difundió por los WhatsApps, pero por medios de comunicación no se puede difundir. Era un falso debate de la encuesta, si se difunde, si no se difunde, el permiso o no permiso. A ver, ¿qué piensa? A ver, hay una ley vigente desde el 2010 que se ha aplicado ya para Carmelo Lenz. Cuando una organización política difunde encuestas, tiene una sanción que es muy draconiana y muy fuerte, es la cancelación de su personería jurídica. Y ahí vienen algunas ideas que tienen que entrar en debate y no han quedado claras. La primera es cuando la norma dice por cualquier medio, alcanza a las redes sociales, alcanza al internet.
Cuando la norma dice la organización política, ¿a quién se está refiriendo? Porque una organización política es una persona jurídica, solamente se refiere al candidato a presidente, a los diputados, al vocero nacional, al jefe de campaña. La norma tiene que ser aplicada por un juez, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. Tiene que decir con precisión y claridad si cualquier medio implica redes sociales, si organización política implica al vocero nacional, señor Ormachea en este caso. Eso tendría que haber sido analizado por el Tribunal Supremo Electoral. El tribunal puede actuar de oficio o tiene que actuar a pedido de parte. Nuestro querido candidato Chi esta mañana presentaba una solicitud al Tribunal Electoral pidiendo que se cancele la personalidad jurídica de Comunidad Ciudadana porque ha difundido las encuestas. Entonces, ahí vamos a tener en algún momento una decisión del Tribunal Electoral que resuelva estos dos problemas de interpretación. Lo que parece un exceso es que la ley diga que se cancelará inmediatamente, porque cuando dice inmediatamente significa ya no ahora. más. Y en Bolivia tenemos un debido proceso. Hay que escuchar a Comunidad Ciudadana, hay que permitir que todos presenten su prueba y tomar una decisión. Lo que parece otro exceso es que los medios de comunicación sean también sancionados de una manera tan drástica. La alianza de medios que ha hecho esta encuesta, si cumplimos la ley a rajatabla, estaría prohibida de hacer encuestas durante toda esta elección. Y se le aplicaría multas que son igual muy desproporcionadas, me parece, para la eventual falta que podría haberse dado. Independientemente de eso, es la ley y se dice que la ley se cumple. Pero cuando la ley no es constitucional, hay recursos que uno puede presentar para cuestionar que esa ley sea justa. Nos parece, creo que a todos, hay un sentimiento de injusticia, que se pueda castigar con la cancelación de la personalidad jurídica a todo un partido político que tiene más de 2 millones de personas detrás del candidato por un error de una sola persona. Entonces, ahí hay un problema de constitucionalidad que el tribunal tendrá que definir. Lo que sí no estoy de acuerdo es este tema de la censura previa. El 106 de la Constitución habla de que no debe haber nunca censura previa. No se le puede prohibir a los medios de comunicación que se priven de emitir información y de revelarle al pueblo ciertos datos o cierto trabajo que hubieran realizado. Sin embargo, como todo derecho, este no es absoluto y en el caso concreto de las encuestas hay una norma que prohíbe la difusión en tanto el órgano electoral no autorice la difusión. En este caso, lamentablemente, el rector de la UMSA presentó a las 11:40 sus descargos a la observación del Tribunal Electoral, pero a las 12 algunos medios de comunicación procedieron a difundir la encuesta. Entonces hemos entrado nuevamente a otro tema de legalidad. Si el tribunal, como ha anunciado, quisiera imponer sanciones, tiene que respetar un debido proceso, los medios presentarán sus argumentos, el tribunal ratificará o revocará este anuncio de decisión que ha hecho y tendremos una decisión. Algo sano que hay en este caso es que ya vamos a tener reglas claras. Creo que si el tribunal se pronuncia pronto, y es lo que pido, que no se pronuncie una semana antes de la elección, sino en lo posible esta semana y lo más pronto posible, unas reglas claras del juego para las encuestadoras, las empresas y para los medios de comunicación. Estamos nuevamente en manos del Tribunal Electoral, un tribunal formado por 6 personas que creo que, salvo dos de ellos son abogados, que nunca han litigado, una era notaria, el otro nunca ha trabajado como juez, y ahí sí te planteo un tema que algún rato lo hablamos con Marcelo, tal vez hay que quitarle al Tribunal Electoral las funciones de juez, no están actuando bien como juez. Y en otros países el modelo es que sea una sala de nuestro Tribunal Supremo de Justicia el que define estos conflictos de derecho. Eso es lo que está pasando en este momento. Vamos a tener decisiones en esta semana sobre este debate jurídico. Bien, doctor, en ese marco, rapidito, si el candidato, si admiten este recurso que plantea el candidato Chi, ¿se podría anular la Es una posibilidad, jurídica? pero yo estoy seguro que Comunidad Ciudadana va a plantear una acción concreta de inconstitucionalidad y esto va a ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal se va a pronunciar después del 20 de octubre. Lo mismo que la CIDH, la justicia en este país es más lenta que la de la CIDH. Entonces esto no creo que afecte a la elección del 20 de octubre, sino que va a ser probablemente un precedente para futuros procesos electorales. Lo hemos escuchado al doctor Lima el viernes pasado tener una discusión intensa, apasionada,
con el periodista Mario Espinosa. Bien, vamos a hablar de, cortito por favor, padre Sergio. No solamente se ha hablado de la encuesta la semana pasada, se ha hablado de los conflictos de Santa Cruz, por aquí para un médico, en fin, un panorama bastante pesado para lo que significa el contexto de lo que significa, obviamente, las elecciones del 20 de octubre. Sí, yo una puntualización, yo no soy abogado, no puedo hablar en términos jurídicos sobre el tema de la encuesta, y es, yo me pregunto una cosa, y es, el tribunal plantea unas observaciones antes de la difusión de esta encuesta, que debería tenerlas resueltas y absueltas el momento en el que habilitó a la UNSA para hacer este estudio en materia electoral, ¿no? Porque los requisitos que se piden ahí tienen que estar claramente explicitados, ¿no? Y las observaciones técnicas, metodológicas y legales tuvieron más de un mes, ¿no?, para pensarlas, analizarlas, considerarlas, de tal manera que si hubiese algo, no sea curiosamente unas horas antes del lanzamiento de esto, de la difusión, porque ya Padre, se había avisado, minutos, que a tal día, porque digo, yo qué sé, si en tu programa te dicen 2 minutos antes, puedes hacer o no puedes hacer cuando tú ya tienes programado, ¿qué haces, no? Entonces, ahí hay una cosa que habría que analizar, ¿no? Y es, los vocales del tribunal realmente leyeron lo que se presentó. Ellos sabían y estaban enterados de lo que... Yo estoy segura de que sabían, padre. Dijo, ¿no? Porque en función de eso habrá que ver si sus observaciones son válidas en el momento en el que las plantearon, no debieran haberlas hecho antes, ¿no? Y hay que ver otros aspectos. Yo no soy abogado, pero la agencia Fides hizo una entrevista al relator especial de la libertad de expresión de la CIDH para consultarle sobre el tema de si estas cuestiones, no sobre esta encuesta en particular, sino el universo general, es dable, digamos, ¿no? O sea, hay alguna normativa, hay algo que permita esta censura previa, ¿no? Y él fue claro, ¿no?, es decir, que la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la censura previa, ¿no? Lo mismo ha ratificado el doctor Rivera en consulta con Jorge Lasarte también, que ha sido vocal de la Corte Nacional Electoral, habla sobre esto, ¿no? Entonces, es cierto, hay un escenario que está vinculado al tema de las encuestas, no las encuestas, etcétera, ¿no? Van a disculpar mi jerga clerical, pero a veces las encuestas queremos creer que son la palabra de Dios y no lo son, ¿no? Padre, tiene 10 segundos, porque usted me está sacando mis segundos. Tiene 10 segundos para contestarme la pregunta que yo le he hecho. La conflictividad en Santa Cruz, este asalto a las casas de campaña del Movimiento al Socialismo, 6 personas en terapia intensiva. ¿Qué le dice? Sí. Hay una conflictividad dura que hay que encararla y hay que resolver los temas que están detrás, de fondo. ¿Qué se está pidiendo? Y obviamente el tema de la violencia jamás es admisible. Tiene que ser condenada de todas las maneras porque no nos ayuda a crecer como sociedad, como humanidad. Exactamente. Marcelito, tus recomendaciones en este clima, en esta situación, en estos escenarios que hemos descrito. Sí, yo creo que alentar más bien o no dar claridad sobre lo que quieren hacer con el país los políticos está más bien enardeciendo el clima y más bien los radicalismos son los que están aflorando, justamente porque los políticos no están dando cuenta de qué es lo que efectivamente quieren hacer con el país. Por eso tenemos este problema de los conflictos que se están viniendo. Cuidado que se vengan más, pero para eso depende, creo yo, de la clase política en este país. Así es, doctor Lima. ¿Conclusión? Sus recomendaciones para, por supuesto, porque faltan 34, 33, 32 días para las elecciones del 20 de octubre. ¿Qué recomendaría? Creo que hay que hacer una recomendación concreta y un poco respondiendo a Sergio. El informe 6704 del Grupo Reforma todavía no ha sido resuelto.
Edison Lanza fue muy claro en la entrevista que le hicieron en ANF. No hay precedente ni en la Comisión ni en la Corte sobre esta materia. El tema de las encuestas recién está en debate ante el sistema interamericano. Todavía no hay una respuesta. Bien, un cariñoso abrazo. Nosotros nos despedimos. Ya no nos ha dado tiempo de leer los mensajitos, pero nosotros nos vamos a ver el próximo lunes. Permiso.